¿Alguna vez te has detenido a mirar a los ojos de un gato? Si lo has hecho, quizás hayas sentido que estás mirando a través de milenios de historia. Estos pequeños felinos, con su aire de misterio y elegancia, no son solo nuestras mascotas, son un espejo de nuestra propia civilización. Testigos silenciosos que han caminado a nuestro lado desde los albores de la agricultura hasta la era digital. Su historia está tan entrelazada con la nuestra que, para entender a la humanidad, primero debemos entender al gato. Acompáñame en este viaje a través del tiempo, donde exploraremos cómo estos enigmáticos animales conquistaron el mundo y nuestros corazones, pasando de ser cazadores solitarios a dioses vivientes, y luego a compañeros indispensables. Este no es solo un relato sobre gatos, es un relato sobre nosotros, visto a través de sus penetrantes ojos. Descubriremos cómo su adaptabilidad, su encanto y su innegable utilidad los llevaron a protagonizar una de las historias de domesticación más fascinantes que existen, desde los graneros de nuestros primeros ancestros agricultores, donde establecieron una alianza mutuamente beneficiosa, hasta los sofás de nuestros hogares modernos. Los gatos han demostrado ser mucho más que simples animales. Han sido protectores, símbolos, compañeros de viaje y, en ocasiones, víctimas de nuestra propia ignorancia. Así que, ponte cómodo, quizás con tu propio felino acurrucado a tu lado, y prepárate para descubrir la increíble odisea del gato a través de la historia humana. Nuestro viaje comienza en las fértiles tierras del antiguo Egipto, hace más de 4000 años. Aquí, en la cuna de una de las civilizaciones más grandiosas de la antigüedad, el gato no solo encontró un hogar, sino que ascendió al estatus de divinidad. Todo comenzó con una necesidad muy práctica: proteger las vastas reservas de grano del Nilo de ratas y otros roedores. Los gatos salvajes africanos, atraídos por esta abundante fuente de presas, se acercaron a los asentamientos humanos. Los egipcios, gente pragmática y observadora, rápidamente reconocieron el valor de estos eficientes cazadores. Lo que empezó como una relación de conveniencia pronto se transformó en algo mucho más profundo. Los egipcios admiraban la gracia, la fertilidad y la naturaleza protectora de los gatos, especialmente la ferocidad con la que una madre defendía a sus crías. Vieron en ellos la encarnación de una de sus deidades más queridas, Bastet, originalmente una diosa leona de la guerra. La imagen de Bastet se suavizó con el tiempo, transformándose en una diosa con cabeza de gato, protectora del hogar, la fertilidad y el parto. Su culto se centró en la ciudad de Bubastis, donde se erigió un magnífico templo en su honor. Miles de peregrinos acudían cada año para rendirle homenaje, a menudo llevando consigo ofrendas en forma de estatuillas de gatos. La deificación del gato fue total. Matar a un gato, incluso por accidente, era un crimen castigado con la muerte. Cuando un gato doméstico moría, la familia se afeitaba las cejas en señal de luto, y el cuerpo del animal era momificado, con el mismo cuidado y respeto que un ser humano. Se han descubierto enormes cementerios de gatos momificados, con cientos de miles de individuos. Un testimonio asombroso de la profunda veneración que sentían por ellos. Los gatos no eran simples mascotas, eran miembros sagrados de la familia, manifestaciones vivientes de lo divino en la tierra. Desde las cálidas riberas del Nilo, la influencia del gato comenzó a extenderse, y su siguiente gran conquistador sería el Imperio Romano. A diferencia de los egipcios, los romanos no veían a los gatos como dioses, sino como criaturas de una utilidad excepcional. Su mentalidad era práctica y militar. Inicialmente, el animal preferido para el control de plagas en Roma era el hurón, pero los gatos demostraron ser mucho más limpios, dóciles y eficientes. Su popularidad creció rápidamente. Los comerciantes y marineros fenicios, que mantenían rutas comerciales con Egipto, probablemente fueron los primeros en introducir a los gatos en Europa, llevándolos en sus barcos para proteger las mercancías y los aparejos de los roedores. Pero fueron las legiones romanas las que se convirtieron en sus mayores difusores. A medida que el imperio se expandía por Europa, el norte de África y Oriente Medio, los soldados llevaban gatos consigo en sus campañas. Estos felinos no solo protegían los suministros de alimentos del ejército en los campamentos y fuertes, sino que también ofrecían compañía y un recordatorio del hogar en tierras lejanas. El gato se convirtió en un símbolo de independencia y libertad, a menudo asociado con la diosa Libertas. A diferencia del perro, que representaba la lealtad y el servicio, el gato encarnaba un espíritu libre que los romanos también admiraban. A medida que los legionarios se retiraban y establecían en las provincias conquistadas, llevaban a sus gatos con ellos. Así, desde la Britania brumosa hasta las fronteras del Danubio, el gato se estableció en granjas, villas y ciudades de todo el imperio. Se integraron perfectamente en la vida cotidiana, pasando de ser meros controladores de plagas a apreciados compañeros domésticos. Mosaicos, frescos y escritos de la época muestran a gatos jugando con niños, descansando en los regazos de sus dueños o cazando pájaros en los jardines. Roma no los deificó, pero les dio el mundo. Sin embargo,
la edad dorada del gato no duraría para siempre. A medida que el Imperio Romano se desmoronaba, y una nueva fe, el cristianismo varía Europa, el mundo antiguo y sus creencias paganas comenzaron a desvanecerse. Este cambio cultural traería consigo una era de oscuridad y persecución para nuestros amigos felinos. La transición fue gradual pero inexorable. La iglesia primitiva, en su esfuerzo por erradicar cualquier vestigio de paganismo, miró con sospecha todo lo que había sido venerado por las culturas anteriores. Los gatos, con su fuerte asociación con diosas paganas como Bastet en Egipto, Freya en la mitología nórdica o Diana en Roma, se convirtieron en un objetivo. Su naturaleza nocturna, sus ojos brillantes en la oscuridad y su comportamiento sigiloso y misterioso alimentaron la desconfianza. De ser vistos como protectores y símbolos de libertad, comenzaron a ser asociados con la oscuridad, la brujería y el mal. Esta percepción negativa se consolidó durante la Edad Media en el gato, especialmente el gato negro. Se convirtió en el compañero predilecto de las brujas en el imaginario popular, un familiar demoníaco que las ayudaba en sus supuestos maleficios. Esta asociación fatal marcó el comienzo de siglos de brutal persecución. Los animales que una vez fueron momificados y llorados en Egipto, ahora eran cazados, torturados y quemados en hogueras junto a aquellos acusados de brujería. El fin del paganismo no solo significó el fin de una era religiosa, sino también el comienzo de un período trágico y sombrío en la larga historia compartida entre gatos y humanos. La luz de la divinidad que una vez los rodeó se había extinguido, reemplazada por las sombras de la superstición y el miedo. Viajemos en el tiempo, a una época donde la luz del conocimiento se desvanecía para dar paso a la oscuridad del miedo y la superstición. Durante el esplendor del Imperio Romano, los gatos eran compañeros valiosos, protectores de los graneros y símbolos de libertad y divinidad. En Egipto, eran venerados, momificados como dioses. Los romanos los llevaron por toda Europa, no solo como controladores de plagas, sino como mascotas queridas, un signo de hogar y confort. Eran los guardianes silenciosos de la civilización, respetados y apreciados por su gracia y su independencia. Pero los imperios caen, y con ellos, a veces, cae también la razón. Con la caída de Roma, Europa se sumergió en lo que llamamos la Edad Oscura. El conocimiento clásico fue reemplazado por dogmas rígidos, y el miedo se convirtió en una herramienta de control. En este nuevo mundo, las antiguas creencias paganas, muchas de las cuales reverenciaban la naturaleza y a sus criaturas, fueron vistas como una amenaza directa por el poder creciente de la iglesia. El gato, con su naturaleza nocturna, sus ojos que brillan en la oscuridad y su comportamiento sigiloso e independiente, comenzó a ser visto no como un protector, sino como algo antinatural, algo que no se sometía completamente al dominio del hombre. Su independencia, antes admirada, ahora era sospechosa. Se le empezó a asociar con la noche, con los secretos y, finalmente, con las fuerzas oscuras que la nueva fe intentaba erradicar. El amigo se convirtió en un extraño, y el extraño en un enemigo. El escenario estaba listo para una de las persecuciones más irracionales y devastadoras de la historia. El punto de inflexión llegó en el siglo XIII, con un hombre en el trono de San Pedro, el Papa Gregorio IX. En un mundo ya plagado de ansiedad y conflictos, Gregorio estaba decidido a extirpar cualquier forma de herejía. Su atención se centró en un grupo en Alemania que, según se decía, practicaba ritos satánicos. En 1233, emitió una bula papal, un decreto oficial, conocido como Vox in Rama. Este documento es uno de los textos más escalofriantes de la época. Describía con lujo de detalles los supuestos rituales de una secta luciferina. En estas ceremonias, se decía que los herejes adoraban a una estatua de un gato negro, que cobraba vida. El diablo, según la bula, se aparecía a sus seguidores a veces como un hombre, a veces como un sapo, y muy a menudo, en la forma de un gato negro. El texto detallaba cómo los adeptos besaban al gato en su trasero como señal de sumisión. Esta descripción, grotesca y diseñada para infundir terror, no era un simple cuento, era una orden directa. La Vox in Rama declaraba oficialmente que el gato, especialmente el negro, era una encarnación del diablo, un socio en la herejía y la maldad. Esto no era una sugerencia, era una ley eclesiástica. La bula de Gregorio IX no solo condenaba a los herejes, sino que encendió una mecha que provocaría una masacre a escala continental. Le dio a la superstición popular un sello de aprobación divina. La gente común, temerosa de Dios y del diablo, ahora tenía una razón oficial para odiar y temer a los gatos. La casa de herejes se convirtió, en muchos lugares, en una casa de gatos. Los pobres animales, que solo buscaban un rincón cálido o un ratón para cazar, fueron declarados enemigos públicos, número uno por uno de los hombres más poderosos del mundo. El exterminio había comenzado. La bula Vox in Rama fue el catalizador.
pero la persecución se arraigó profundamente al conectar a los gatos con otra figura temida de la Edad Media, la bruja. La caza de brujas, que alcanzaría su apogeo siglos después, ya estaba gestándose en la mentalidad colectiva. Se creía que las brujas eran mujeres, a menudo ancianas, solitarias, o que conocían las propiedades de las hierbas, que habían hecho un pacto con el diablo para obtener poderes sobrenaturales. Waikara Abruya, según la creciente histeria, necesitaba un ayudante, un espía del infierno que la asistiera en sus actos malignos. Aquí es donde entra en juego el concepto del familiar. Un familiar era un espíritu demoníaco que tomaba la forma de un animal para servir a una bruja. Podía ser un sapo, un cuervo, un perro, pero el candidato más popular por mucho era el gato. Su inteligencia, su agilidad nocturna y su aire de misterio lo hacían el sospechoso perfecto. Si una mujer solitaria era vista alimentando a un gato callejero, no era un acto de compasión, era una prueba de brujería. El gato no era una mascota, era su familiar demoníaco, un conducto para la magia negra. Esta creencia se extendió como la pólvora. En los juicios por brujería, la simple posesión de un gato, especialmente uno negro, podía ser una prueba condenatoria. Se torturaba a las supuestas brujas para que confesaran que sus gatos eran demonios disfrazados, y a los gatos se les trataba con la misma brutalidad que a sus supuestas amas. Eran quemados en hogueras junto a las brujas, ahogados, apaleados hasta la muerte en festivales populares como una forma de purificar a la comunidad del mal. Se creía que matar a un gato era asestar un golpe directo al diablo. Esta asociación fatal selló el destino de millones de gatos y, trágicamente, también el de innumerables mujeres inocentes. La guerra contra los gatos, impulsada por la superstición y el decreto papal, tuvo consecuencias que nadie en la Edad Media podría haber previsto, consecuencias catastróficas que cambiarían el curso de la historia europea. Durante décadas, la población de gatos en pueblos y ciudades fue sistemáticamente diezmada. Los cazadores naturales de roedores, los guardianes de los suministros de alimento, desaparecieron de las calles y los graneros. Y mientras los gatos morían, otra población prosperaba sin control en las ratas. Las ratas negras en particular se multiplicaron a un ritmo alarmante. Los graneros estaban infestados, las calles bullían de ellas. Este desequilibrio ecológico creado por el hombre preparó el escenario para una de las peores pandemias de la historia de la humanidad. A mediados del siglo XIV, barcos mercantes provenientes de Asia atracaron en puertos europeos. A bordo no solo traían mercancías, sino también polizones en ratas portadoras de pulgas infectadas con la bacteria Yersinia pestis. La peste negra había llegado, en un continente donde los depredadores naturales de las ratas habían sido casi exterminados por la paranoia. La enfermedad se propagó a una velocidad aterradora. Las pulgas saltaban de las ratas a los humanos, y la plaga se extendió de persona a persona, aniquilando familias, pueblos y ciudades enteras. Se estima que la peste negra mató a entre el 30 y el 60% de la población europea, más de 25 millones de personas. Irónicamente, en su intento por erradicar un mal imaginario encarnado en los gatos, la sociedad medieval había eliminado la principal barrera de defensa contra una plaga muy real y mortífera. La ausencia del gato en las calles de Europa no trajo la pureza divina, sino un apocalipsis biológico. Fue una lección terrible y sangrienta sobre cómo el miedo y la ignorancia pueden destruir el delicado equilibrio de la naturaleza, con resultados devastadores para nosotros mismos. La sombra de la Inquisición no solo cayó sobre herejes y brujas, sino sobre toda una especie, y al hacerlo, Europa se condenó a sí misma. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Hasta la próxima. Desde las sombras de los antiguos templos hasta las brillantes pantallas de nuestros dispositivos, un animal ha caminado sigilosamente a nuestro lado, capturando nuestra imaginación y nuestros corazones. Es el gato, una criatura de misterio, elegancia y un poder casi místico. Durante siglos, los hemos venerado como dioses, temido como presagios y amado como compañeros. Pero ¿cómo pasó el gato de ser un simple cazador de roedores a un ícono cultural global? Acompáñanos en este viaje para desentrañar la fascinante historia de cómo los gatos conquistaron el mundo, no con garras, sino con su irresistible encanto. Nuestra historia comienza en el lejano oriente, específicamente en Japón, donde un felino en particular se convirtió en un poderoso símbolo de buena fortuna. Hablamos del Maneki Neko, el famoso gato que saluda. Aunque sus orígenes exactos son un misterio envuelto en leyendas, una de las más populares nos lleva al templo Toku, en Tokio. Se cuenta que durante el siglo XVII, un señor feudal fue sorprendido por una tormenta
y se refugió bajo un árbol cerca del templo. Vio al gato del monje haciéndole señas para que se acercara. Intrigado, se movió hacia el gato, y justo en ese momento, un rayo cayó sobre el árbol donde había estado. Agradecido, el señor se convirtió en benefactor del templo, que prosperó enormemente. Así nació la leyenda del gato, que trae buena suerte. Hoy, el templo G-Toku está adornado con miles de estas estatuillas blancas, cada una con su pata levantada. Un recordatorio silencioso de este encuentro providencial. El Maneki Neko no es solo una figura decorativa, es un amuleto cultural que ha trascendido fronteras, encontrando su lugar en tiendas y hogares de todo el mundo, prometiendo prosperidad a todos los que acoge con su gesto amistoso. Sin embargo, en Occidente, la relación con los gatos fue mucho más complicada y turbulenta. Durante la Edad Media, su independencia y naturaleza nocturna los asociaron con la brujería y las fuerzas oscuras. Eran vistos con sospecha, a menudo perseguidos y temidos, pero con la llegada del siglo XIX, una transformación radical comenzó a gestarse. La era del romanticismo y el simbolismo trajo consigo una nueva sensibilidad, una fascinación por lo misterioso, lo exótico y lo independiente, cualidades personificadas a la perfección por el gato. Artistas y escritores se convirtieron en sus más grandes defensores, liderando este cambio de percepción. Pensemos en el pintor suizo, Théophile Steinlen, y su icónico cartel, Le Chat Noir. Esta imagen, creada para un cabaret parisino, no solo anunciaba un lugar de encuentro bohemio, sino que capturaba el espíritu de una época. El gato negro, antes un símbolo de mala suerte, se reinventaba como un emblema de la vida nocturna, el arte y la libertad intelectual. Su mirada penetrante y su silueta elegante se convirtieron en un ícono de la vanguardia parisina. Al otro lado del Atlántico, en la literatura, el maestro del terror, Edgar Allan Poe, exploró la dualidad del gato en su escalofriante relato, El gato negro. A través de su personaje, Plutón, Poe no solo profundiza en la psique humana y la culpa, sino que también dota al gato de una presencia casi sobrenatural, un testigo silencioso y un agente del destino. La historia, aunque sombría, cimentó la imagen del gato como una criatura de profunda complejidad psicológica, capaz de reflejar los rincones más oscuros del alma humana. De ser temidos y maltratados, los gatos se convirtieron en musas. Sus figuras adornaban lienzos, sus travesuras llenaban páginas y su espíritu independiente inspiraba a una generación que anhelaba liberarse de las rígidas convenciones sociales. El siglo XIX no solo les dio la bienvenida a los hogares, sino que también les abrió las puertas del panteón cultural, preparándolos para su ascenso definitivo en la era moderna. Con la llegada del siglo XX y la explosión de la cultura pop, el estatus del gato se catapultó a nuevas alturas. El cine, los cómics y la televisión se convirtieron en el nuevo escenario, donde los felinos demostrarían su versatilidad como personajes. Y pocos son tan icónicos como Catwoman. Desde su primera aparición en los cómics de Batman, en 1940, Selina Kyle ha sido la encarnación de la dualidad felina ágil, astuta, independiente y peligrosamente seductora. No es ni una heroína pura, ni una villana sin redención. Se mueve en una zona gris moral, guiada por su propio código. Catwoman representa la libertad, la astucia para sobrevivir en un mundo hostil y una feminidad poderosa que no pide permiso. Su látigo y su traje ajustado son más que un disfraz. Son símbolos de su control y su naturaleza indomable, reflejando la misma independencia que tanto admiramos y a veces tememos en nuestros compañeros felinos. Pero el simbolismo del gato no se detuvo ahí. El universo Marvel nos dio a T'Challa, el rey de Wakanda, mejor conocido como Black Panther. Aquí, el felino no es solo un compañero o un disfraz, sino un tótem, una fuente de poder ancestral. La pantera negra, un depredador majestuoso y sigiloso, encarna la fuerza, la nobleza y la responsabilidad del liderazgo. Cuando T'Challa consume la hierba en forma de corazón, no solo obtiene habilidades sobrehumanas, se conecta espiritualmente con el dios Pantera Bast, estableciendo un vínculo sagrado entre el hombre, la naturaleza y lo divino. Black Panther utiliza la gracia y la ferocidad del gran felino para proteger a su pueblo, demostrando que el simbolismo del gato puede representar no solo la independencia individual, sino también el deber y la protección de toda una comunidad. Y por supuesto no podemos olvidar el fenómeno global que es Pokémon. En este mundo lleno de criaturas fantásticas, uno de los más memorables y queridos es Meowth. A diferencia de otros íconos felinos, Meowth nos ofrece una perspectiva única, la del propio gato. Como miembro del equipo Rocket, es ambicioso, astuto y a menudo cómico en sus fracasos, pero su historia de fondo revela una profunda vulnerabilidad y el deseo de ser amado y aceptado. Su habilidad para hablar el lenguaje humano, aprendida a través de un gran esfuerzo para impresionar a una Meowth hembra, lo convierte en un puente entre el mundo humano y el mundo Pokémon. Meowth no es un depredador temible, ni un símbolo de poder. Es un personaje con el que podemos empatizar,
un reflejo de nuestras propias luchas por encontrar nuestro lugar en el mundo, desde la antiheroína enigmática hasta el rey protector y el paria adorable. La cultura pop ha demostrado que hay un arquetipo felino para cada faceta de la experiencia humana. Hoy, la influencia del gato es más omnipresente que nunca. Han conquistado el último bastión en Internet. Las redes sociales están inundadas de videos de gatos haciendo cosas graciosas, fotos de gatos en poses majestuosas y memes que capturan su peculiar lógica. Se han convertido en un lenguaje universal de alegría y ternura, capaces de conectar a personas de diferentes culturas con una simple imagen. Pero más allá de su fama viral, su papel más importante sigue siendo el que desempeñan en nuestros hogares. En el ajetreo de la vida moderna, nuestros gatos nos ofrecen un ancla de calma y afecto incondicional. Son nuestros confidentes silenciosos después de un día difícil, nuestros despertadores peludos por la mañana y la fuente de innumerables momentos de risa y calidez. Nos enseñan sobre la importancia de la paciencia, el valor de un buen descanso al sol y la alegría de vivir el momento presente. La relación entre humanos y gatos ha evolucionado de la utilidad a la veneración, del miedo al afecto, culminando en una compañía profunda y significativa. Ya no son solo cazadores o símbolos, son familia, son una parte integral de nuestro paisaje emocional y cultural. Un recordatorio constante de que, a veces, las conexiones más fuertes son las que se forjan en el silencio, con un simple ronroneo. Son, y siempre serán, nuestros eternos compañeros felinos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te fascinan los gatos tanto como a nosotros, no olvides darle a me gusta, compartir este video y suscribirte para más exploraciones culturales. Nos vemos en el próximo.